de escuchándolos. 6.000 años, sí, la verdadera historia, porque es cierto que la verdad tiene un precio, pero la mentira tiene un precio más alto, Se paga un mucho más precio muy alto. alto por mentir, por la mentira. Sí. Entonces le damos la Muchas bienvenida gracias. a ti, un placer. Le damos la bienvenida desde México, desde la ciudad de Celaya, a Irma Valderas. Hola Irma, bienvenida. Estaba leyendo que la ciudad de Celaya significa en vasco tierra llana. Sí, sí, bueno, saludos a todos. Hola Irma, qué alegría verte. Igualmente, ¿Es verdad esto? Que significa tierra llana, es muy plano allí, sí. muy llanito. Y parece que el Señor los ha bendecido mucho porque tiene un auge industrial, agrícola. Se la conoce como la tierra del oro, la puerta del oro. Sí, es una zona con tierras de cultivo muy fértil, con mucha industria, pero también con muchos problemas por la delincuencia. Tiene su contraparte, pero gracias a Dios, pues aquí estamos. Sí, gracias al Señor. Mira, tenemos muchas ganas de escuchar esa historia verdadera, la historia de 6.000 años, la del texto sagrado. Estamos ansiosos por escuchar tu exposición, Irma. O sea que cuando quieras, tienes los micrófonos todos para ti, nuestros oídos también. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces procedo a compartir pantalla. Disculpen. Un momento, por favor. Ok, muy bien. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Positivo. Bueno, Sí el se ve audio, bien. el El volumen audio está. también. El audio también. Gracias. Bueno, pues nuevamente un cordial saludos a todos los que nos acompañan en este día. Ante todo, pues darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito, ¿verdad? Porque la historia del texto sagrado es muy grande, ¿verdad? Para abarcarlo en tan solo unos minutos. Pero bueno, retomando las palabras del hermano Marcelo en cuanto a que cuánto conocemos y cuánto desconocemos de esta historia y la importancia de tener tantos recursos como los avances en la crítica textual, en la arqueología. Ahorita, Elizabeth, nos acabas de mostrar un hallazgo muy bonito. Por ahí ve que había un pequeño fragmento en griego. Y esto sigue y sigue dando, ¿verdad? La arqueología constantemente está aportando datos. También en crítica textual hay avances continuos, y no se diga en tecnología que nos rebasa. Tampoco yo soy de dominar mucho estas herramientas, pero creo que hay que darnos a la tarea de aprovechar lo que el Señor pone a nuestro alcance, ya sea un libro, un audio, un video, un grupo de estudio. Sí tenemos que aprovechar todos los recursos porque no podemos estar en la ignorancia y en la mentira que por muchos años ha prevalecido. El hermano Carlos Fouchán decía que no sabemos por qué, hasta ahora hay cosas que se nos han mostrado, pero sabiamente el hermano Carlos Fouchán decía que así le plació a Dios. Pero bueno, si ya nos dieron tantas cosas, no creo que a Dios le plazca que no las usemos. Entonces, en esta mañana, ¿verdad? Y dándole las gracias que están aquí presentes, pues yo les voy a hablar un poquito de la historia del texto sagrado, un poco de lo que yo he entendido y comprendido. No soy erudita, ¿verdad? Pero me gusta mucho este tema. Soy una lectora de la Biblia por más de 20, 25 años. Y bueno, la Biblia textual me dio la oportunidad de entrar en un campo maravilloso que es la historia del texto bíblico. Y esta historia, bueno, se nos da gracias a, como yo les decía, a los avances de varias disciplinas. Esta es una breve reseña, no son datos exhaustivos, es solamente algo de lo que yo considero importante saber.
porque al menos en lo personal y en el grupo donde yo me he desenvuelto dentro del cristianismo, pues uno trae la idea de que la Biblia y la versión favorita que tenemos sobre todo, ¿verdad? Que es la que más se lee en Latinoamérica. Creemos que la Biblia nos cae prácticamente del cielo y que si vamos a una librería y la compramos o nos la regalaron, en nuestra mente está a veces que vino del cielo. ¿De qué manera? No sabemos, pero nos cayó del cielo. Entonces, pues, en una sociedad cada vez pues más modernizada, ¿verdad? Con una gran cantidad de ocupaciones que tenemos y distracciones, bueno, no es común reflexionar acerca del origen y la procedencia de la Biblia. La Biblia tiene un origen y tiene una historia, y el origen está en Dios mismo. Es la palabra de Dios inspirada que se le da al hombre, a los hombres que Él escogió, llamados autógrafos, que son los que redactaron las ideas de Dios, los pensamientos, los propósitos, los planes, todo lo que Dios quiere darnos a entender a través de la Escritura. Tenemos dos citas ahí, segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21. Y aquí tenemos los textos en griego, tal cual están. El primero es segunda de Timoteo 3:16. Nosotros leemos en nuestras versiones, toda la palabra es inspirada por Dios. En el griego ahí tenemos las palabras, pasa, grafé, pseuneustos, y esta es una frase que es bien importante porque el hermano Marcelo mencionaba que la Biblia contiene la palabra de Dios, ya que ha sido alterada. Y este texto yo considero que nos da un buen soporte para analizarlo. Pero bueno, esto sería tema de otra oportunidad. En segunda de Pedro 1:21 tenemos que nos habla de los santos hombres de Dios que fueron llevados, ¿verdad? La palabra ahí para llevados o guiados es feromenoi, que viene del verbo fero, que significa llevar, conducir. Así que ahí tenemos dos buenos principios donde identificamos el origen de la palabra de Dios. Ahí tenemos a nuestro hombre inteligente, así le llamé yo, está representando tanto a hombres como mujeres que se hacen la siguiente pregunta. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Este es un buen comienzo para conocer algo de la historia del texto sagrado, porque el Viejo Pacto o Viejo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento se escribió en griego. Aquí tenemos una imagen que está en un libro que se llama Historia Temprana del Alfabeto de Joseph Naven, que editó en 1997. Ustedes saben que hay personas que se dedican a este campo del estudio de los orígenes de la escritura. Y miren, ahí identificamos algunas grafías para los que están un poco familiarizados con el paleohebreo o el hebreo arcaico. Ahí en la segunda línea tenemos imágenes de dos bueyes, dos animales. Y estos animales tienen relación con una letra que posteriormente vendría a ser el alfa o la Aleph en hebreo. También tenemos que considerar que hubo y hay diferentes materiales de recepción para la escritura. A la izquierda tenemos nuevamente lo que yo les comentaba, algunos símbolos o grafías que posteriormente en su evolución terminaron siendo las letras, en este caso del hebreo, el hebreo en el cual fue escrito el texto que ahora conocemos como Viejo Testamento. Bueno, pues están en color rojo los principales materiales que tienen que ver con el texto sagrado. La piedra, la ostraca, que significa barro o arcilla, el papiro, que viene de una planta, el cobre y el pergamino, que se obtiene de las pieles de animales. Aquí tenemos un testigo en piedra.
Hay un señor que hizo varias investigaciones de un cierto tipo de grafías y tenemos ahí un testigo al cual le llamaron Sinaí 361. El doctor Douglas Petrovich, arqueólogo, epigrafista, y entre paréntesis, pues la epigrafía es el estudio de las inscripciones. Entonces, este señor, que es profesor de estudios egipcios antiguos en la Universidad de Wilfrid en Waterloo, Canadá, fue el que hizo estos descubrimientos. Estas imágenes son cortesía del Instituto Iberoamericano para la Investigación del Hebreo Arcaico, que amablemente el hermano Raúl Arce permitió usar para esta presentación. Aquí tenemos ya las grafías, pues ya más claramente, ¿verdad? Podemos identificar ahí algunos símbolos. Miren ahí, por ahí en verdecito están las letras en hebreo. Ahí vemos la Aleph, arribita de lo que sería la cabeza de un buey. Y por ahí también tenemos la Tav. Se las dejo ahí un poquito por si gustan leerla. Lo interesante de esto es que hay una propuesta de interpretación de que aquí está escrito el libro de Moisés. Esto es bien interesante. Esto, bueno, yo tuve la oportunidad de tomar un curso de hebreo arcaico con el hermano Raúl Arce. Es realmente un curso maravilloso y muy enriquecedor. Tenemos otro tipo de elementos, como les decía, la ostraca, ahí a la izquierda. Hay algo al cual se le llama cartas de Laquis. Tiene que ver con el relato de Segunda de Crónicas 32:9, cuando la ciudad de Laquis fue sitiada por el rey asirio Sennacherib en el año 701 a.C. Y ahí vemos, a colación de lo que mencionaban del nombre de Dios, del tetragrama, ahí lo vemos en paleohebreo. Está encerrado en unos círculos o óvalos amarillos. Y bueno, ustedes saben que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces ahí veríamos las letras Yud, Hei, Vav y Hei. A la derecha tenemos ya otro tipo de material que viene siendo el papiro, y este es un comentario de Habacuc que fue encontrado en los hallazgos de las cuevas de Qumran. Corresponde a la mitad del siglo I a.C. Perdón. Ahí tenemos una ampliación de esta escritura. Esto ya es un hebreo que pues finalmente viene siendo un arameo, porque esta escritura se adoptó cuando los hebreos entran a Babilonia en la época del exilio. Y como hablamos del formato de ostracas, así también hablamos de lo que llamamos tablillas. Aquí hay una referencia a los archivos del Palacio de Ebla. Pues aquí descubrieron en Ebla 1800 tablillas que corresponden al año 2300 a.C. Aquí estamos tratando también el tema de los formatos. Esto es una biblioteca de ese tiempo y a la derecha están los libros. Ustedes ven, pues ni son de papel ni están encuadernados, pero finalmente tienen ahí escritura. Aquí tenemos también lo que es la evolución del alefato. A la izquierda, abajo, vemos lo que sería el hebreo arcaico. Enseguida, el paleohebreo. Y ahí tenemos referencia en la cronología, por ejemplo, el hebreo arcaico, bueno, podríamos datarlo allá por el 1440 a.C. Enseguida tenemos el paleohebreo, con letras en color marrón. Está lo que llamamos el hebreo de Qumran, y arriba es el hebreo que conocemos en los textos de los interlineales hebreos del Antiguo Testamento. Puse un ejemplo de una palabra en hebreo arcaico, ahí abajo a la izquierda. Es la palabra palabras, usando las grafías del hebreo arcaico. Y a la derecha nuevamente, pues las equivalencias de estas grafías del hebreo arcaico y sus correspondencias con las letras hebreas. Y bueno, pues nuevamente dándole el crédito al hermano Raúl Arce, que es un investigador en este campo. Tenemos aquí también cronológicamente el uso de la escritura, ya concretamente
dentro de lo que concierne al texto sagrado, específicamente en el hebreo. Arriba, con el círculo número 1, pues estaríamos viendo el paleohebreo. Se usó desde antes del siglo V antes de Cristo y hasta el siglo, más o menos un poquito después del siglo V antes de Cristo, pero fíjense que se siguió usando posteriormente, pero solamente con fines nacionalistas, ya no para redactar el texto sagrado del Antiguo Testamento, sino con fines nacionalistas, y esto lo vemos en monedas que se han encontrado, donde aparece pues letras en paleohebreo. Aquí me parece que esta moneda tiene que ver con la rebelión de Bar Kokhba. En el círculo número 2 está ilustrado lo que sería el hebreo de Qumran, de antes del siglo V antes de Cristo, que se usó hasta el siglo V después de Cristo. Aquí hay algo bien interesante, porque fíjense que después del siglo V empieza una situación en que el texto hebreo sufre una modificación. Se le añade el aparato vocálico. Si ustedes comparan la imagen del círculo número 2 con la del número 4, podrán ver que la del número 4 ya tiene unos puntitos abajo de cada letra, puntitos y rayitas. Esas son las vocales, ¿verdad? De algo que vamos a explicar posteriormente, pero esa es la base textual de nuestras Biblias en cuanto al Antiguo Testamento. Estas letras del círculo número 4 que corresponden al texto masorético. Y para mí lo sorprendente que yo desconocía y aprendí durante los foros bíblicos es que este texto en verdad es muy reciente, porque se fijó en el siglo XV de nuestra era. Estamos hablando del año 1400 después de Cristo. Y tiene que ver mucho con el judaísmo rabínico. Aquí hay un campo maravilloso e inmenso para investigar. Un erudito llamado Adam Clarke, pues miren, del año 1760 a 1832 fue el lapso en que él vivió en esta tierra. Miren lo que dice acerca de estos puntitos y estas rayitas. Dice: el sistema de puntuación probablemente inventado por los masoretas es un comentario continuo insertado en el texto hebreo de la ley y los profetas. Sus puntos vocálicos y acentos prosódicos y métricos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular, que en su estado simple, multitudes de ellos en ningún caso conllevan. Perdón. Las solas vocales añaden conjugaciones enteras al lenguaje. Esto es tremendo, porque fíjense, un puntito, una rayita, ya le cambia la conjugación a los verbos. En fin, continúo. Este sistema es uno de los comentarios más artificiales, peculiares y extensos jamás escritos sobre la palabra de Dios, porque no hay una sola palabra en la Biblia que no haya quedado sujeta, a la influencia de esta particular clase de glosa. Imagínense, y la base de nuestras Biblias, por nombrar alguna, la Reina Valera, tiene ese texto con ese problema, porque para mí, pues esto es un problema. Volvamos ahora al punto de los formatos en los cuales se recibe la escritura y el material. Bueno, aquí tenemos un documento también encontrado en Qumran, al cual se le llama el Apócrifo de Génesis. Y esto es a colación de que las bibliotecas siguen progresando y ahora tenemos un ejemplo ahí mostrado en lo que fue la Biblioteca de Alejandría y la manera en que se almacenaban los libros que estaban en formato de rollo. Bueno, ahí tenemos nuevamente el material en papiro que procede de una planta.
Y tenemos el papiro 75 que corresponde a principios del siglo III. Aquí ya tenemos la escritura del griego. Nuevamente los formatos, ¿verdad? Arriba a la izquierda el formato códice, muy parecido al del libro. Y abajo una ampliación de una de sus páginas que corresponde al códice sinaítico. A la derecha tenemos algo maravilloso que es lo que se llama el rollo del cobre. Y bueno, aquí es una historia bien bonita, espero que ustedes la puedan investigar ahí en el Google, porque habla de cómo lo que hicieron para poderlo desenrollar sin que se dañara. Cada cosa que yo les muestro tiene una historia y un campo de investigación. Volviendo a la historia del texto sagrado. Bueno, pues inicialmente no teníamos imprenta, así que pues los escritos que se hicieron, llamados autógrafos, que son los originales, pues hubo la necesidad de tener copias porque los originales, bueno, o se iban deteriorando o los querían conservar, que no se maltrataran, o había necesidad de que en diferentes lugares se tuviera acceso a esa literatura, y entonces surge la tarea del copiado. Esta tarea del copiado es lo que hace posible la transmisión de la escritura del texto sagrado. Lamentablemente, como es una tarea que requiere pues disciplina humana, tarea humana, y ustedes saben que los humanos nos equivocamos y fallamos, pues a la par de la transmisión se dio el proceso de corrupción. Yo ahí le puse a la derecha, en el cuadro azul, dos de los principales problemas que tenemos en cuanto a la corrupción del texto sagrado. El primero es el aumento del texto, lo que en crítica textual se llama amplificación textual, que es cuando el copista, porque copió mal, duplicó la palabra, duplicó el siguiente renglón, o lo que pasa en Romanos 8.1 que mencionaba el hermano Marcelo, donde dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, la segunda parte que está en los documentos que no han sido corregidos, dice, esto es no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un añadido, ese es un renglón que está más abajo, que no tiene nada que ver con la idea que Pablo quería expresar. Ahí tenemos una ampliación del texto. A veces también se amplía porque se quiere adornar, como que explicarlo un poco mejor, pero pues finalmente esa es una alteración. Otro problema con la corrupción es lo que se le llama paraplepsis, que no es más que un problema de visión. El copista pues ve mal, no distingue porque, bueno, no tiene los lentes adecuados, o está distraído, o está cansado, o ve doble, en fin, muchas situaciones que pudiéramos lograr. Esta tarea del copiado nos deja una serie de copias, y eso es lo que tenemos. No tenemos los originales, lo que tenemos son muchas copias. Disculpen. Y bueno, cualquiera se puede quedar así cuando nos dicen no tenemos las copias, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este texto que contiene la palabra de Dios? Porque lo correcto es decir que contiene la palabra de Dios. Si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pues realmente no estamos siendo certeros. Porque el copiado manuscrito se da por necesidad, ya que la invención de la imprenta nos llega hasta el año 1451-1452. Y aquí yo les quiero dar un dato interesante. Muchos pensamos, bueno, yo pensaba que lo primero que imprimió Gutenberg fue una Biblia, pero fíjense que lo primero que imprimió fue algo como un misal que se le llamó, parece que cartas a Constanza, algo así. Discúlpenme que yo no les doy el dato preciso, pero fue un misal, no fue la Biblia. Entonces, por eso les digo que a veces recibimos una información y nos creemos todo. Y realmente nosotros tenemos que ser como los bereanos.
de mente abierta, porque los bereanos eran de mente abierta, como tradujo preciosamente la Biblia textual, y entonces ellos iban y veían, o sea, iban a los documentos y veían a ver si lo que les decían era cierto. Nosotros así también tenemos que ser, tenemos que ir a ver, investigar si lo que nos están diciendo es cierto. Perdón. Bueno, aquí tenemos el resultado de este copiado manuscrito en cuanto al Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Tenemos al presente 5.900 copias manuscritas, que nos dan un total de 250.000 variantes textuales. ¿Qué es una variante textual? Bueno, es una diferencia entre un documento y otro, vamos a decirlo, entre una copia y otra copia que yo tenga y que yo vea que una copia tiene una letra de más y el otro tiene una letra de menos. O uno tiene una palabra de más y el otro documento no la tiene la palabra. Esas son variantes textuales. Es un ejemplo. Entonces, si no tenemos los originales y ya vimos que hubo un proceso de copiado y de corrupción, entonces, ¿cuál es el texto original del pasaje? Esa es la pregunta que siempre nos debemos hacer. Gracias a Dios por todos los avances que tenemos desde el siglo XIX. Bueno, está ya la tarea iniciada de la restauración del texto sagrado, en donde yo reconozco que la Sociedad Bíblica Iberoamericana es pionera. Ciertamente hubo eruditos que se dedicaron ya desde antes a investigar, ¿verdad? Como tenemos un Tischendorf que encuentra el Códice Sinaítico y saca unos textos, ¿verdad? Unos textos con sus estudios, con los resultados de sus estudios. Pero fíjense que a nivel de sociedad bíblica no tenemos a alguien que haya decidido hacer una restauración al texto sagrado con lo que ya tenemos. Y esta tarea, bueno, pues la inicia la Sociedad Bíblica Iberoamericana, presidida inicialmente por nuestro amado hermano Carlos Fouchán, y esto yo no me canso de reconocerlo, y ahora pues la batuta la tiene nuestra hermana Liana Fouchán, y pues damos gracias a Dios de que ella continúa con esta tarea, porque cuando el hermano parte con el Señor, yo y unas hermanas, realmente sin conocerlo, pues nos conmovió esa partida, estábamos afligidas, lloramos y nos preguntábamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este trabajo? ¿Nos va a llegar la Biblia textual? ¿Qué va a pasar? Pero Dios es tan grande que se encargó de que la tarea siguiera adelante. Y bueno, aquí están estos recursos para tener un URTEX. Un URTEX quiere decir algo que ya contiene los documentos más cercanos al original. Y tenemos para tener esa restauración, tenemos por ejemplo estos testigos que son el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, el texto masorético, también llamado texto rabínico, y los manuscritos del desierto de Judea o de Qumran, ¿verdad? Que también se le nombran así, que son testigos para la restauración del viejo pacto. Yo les recomiendo que vean los foros 33, 34 y 35, porque es una riqueza de datos que da el hermano Carlos Fouchán en cuanto a este texto hebreo. Y para la restauración del Nuevo Testamento tenemos también ya un sinfín de testigos que por la internet podemos ver. Hay algunos que están en sitios donde hay que pagar dinero, pero hay muchos a los cuales gratuitamente se puede acceder para ver cómo está el Códice Sinaítico, ¿verdad? Cómo está redactado. O sea, es una cosa preciosa este campo de estudio. No alcanzo yo a dar todo esto, ni soy la persona indicada porque no soy experta en esto, pero tengo la idea de lo que hay al presente. Entonces, aquí tenemos para la restauración del Romanos 8.1, lo que se usó, ¿verdad? Los textos bizantinos, ¿verdad? Una comparación de textos bizantinos con textos alejandrinos y occidentales. Bueno, lo que yo sí les sé decir es que el texto alejandrino suele ser más fiel, pero no por eso se descartan los otros testigos. Yo tengo aquí un versículo, ¿verdad?
que les traigo como ejemplo en la restauración del texto sagrado, y es primera de Timoteo 6:5, mostrado como lo tiene nuestra querida Biblia Reina Valera 60. Dice así: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Miren ahí el punto y coma después de la palabra ganancia. Apártate de los tales. Está poniendo un énfasis. Versiones que contienen esta frase de apártate de los tales, porque ese es un añadido. Bueno, la Reina Valera lo contiene, dice apártate de los tales. Perdón, ahí tengo un error de redacción. Miren, es lo que les comento. Yo dupliqué la palabra apártate. Y no estoy escribiendo, estoy usando una herramienta que es una computadora. Entonces, aquí vemos cómo los errores humanos fácilmente se cuelan. La Biblia Reina Valera 1909 pone los tales también. La Reina Valera 1865 puso apártate de los que son tales. Y la Peshita que edita Holman dice apártate de ellos, pero entre corchetes. O sea que esta versión está reconociendo que es un añadido o un posible error en la traducción. Bueno, versiones que no contienen este añadido: la Biblia de las Américas, que tiene ciertos avances en la corrección del texto. La Nueva Versión Internacional también. La Vulgata Torres Amat, interesante porque la Vulgata Torres Amat es una Biblia pues no de nuestro tiempo, y sin embargo no pone este añadido. Y también la Biblia del Oso, que es la que hace Casiodoro de Reina, no tiene este añadido. Aquí tenemos a nuestro hermano Casiodoro de Reina, ¿verdad? Que aquí hay una historia bien bonita atrás de la Reina Valera, bien bonita, que ustedes, pues ojalá se den a la tarea de conocerla. Y tenemos a la derecha una portada que corresponde a la Biblia del Oso. Este es un facsímil que ustedes pueden acceder por el internet a este texto, que pertenece al Seminario Teológico de Princeton. No, disculpen la pronunciación del inglés, pero está redactado en español medio. Y ahí vemos otro caso de cómo van evolucionando los idiomas. Este es un español medio, pero sin embargo es muy parecido al español que actualmente nosotros hablamos. Y este es el texto como está en la Biblia del Oso, con el español medio y sin el añadido que yo les digo, apártate de los tales. No está en la Biblia del Oso, una Biblia que corresponde al año 1569. Tenemos el texto en griego. Este está tomado del Nestle Aland 28, que es el mejor texto griego que tenemos hasta el momento, donde termina con la palabra Eusebian, que significa piedad. No tiene el añadido de retirarse de ellos, que está abajo, ¿verdad? No lo tiene. No lo tiene el Nestle Aland 28. Y por cierto, este texto lo usó y lo usa la Sociedad Bíblica Iberoamericana para la restauración del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y aquí tenemos el texto como es más cercano al original. Disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio. Hasta ahí termina el texto. Y este es el trabajo de la restauración textual que está llevando a cabo la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ahí tenemos nuestra Biblia, Julianillo. Una Biblia muy, muy bonita en su presentación. Y volvemos a hacernos la pregunta: ¿cuál es la base textual de nuestras Biblias? Esta pregunta añadida, ¿cuál es el texto original del pasaje? Bueno, entonces si vemos que hay tantos testigos, ¿cuál es la base textual de nuestras Biblias? Porque les he de decir que una vez que se lleva a cabo el trabajo de investigación, de comparación de textos, y que se obtiene un urtext, o sea, un documento más cercano al original, si no se tiene una buena disciplina de traducción, todo ese trabajo pues es en vano. Entonces aquí tenemos 4 disciplinas de traducción. La traducción literal, y les voy a dar un ejemplo de traducción literal que aquí mismo vimos hace ratito. Permítanme.
Este sería un ejemplo de traducción literaria, ¿verdad? En nuestro texto griego. No tiene sintaxis para que nosotros pudiéramos comprenderlo en nuestro español. Y este texto es el que contiene los interlineales del griego. Nos regresamos al abanico. Tenemos la traducción literaria. El ejemplo es cuando tiene una armonización, que el escritor, el copista, quiere que parezca, que suene más bonito, que se vea. Porque a veces, miren, a veces hay textos fuertes y el copista cree que va a ser como que el nombre de Dios se va a ver manchado. Y entonces él trata de armonizar el texto y le cambia la palabra, lo suaviza. Ahí entran las traducciones literarias para que, pues como que el texto luzca. Esa es una traducción literaria. Y luego me voy a brincar hasta la traducción dinámica. Estas Biblias son Biblias parafraseadas, están súper explicadas, está súper cambiado el lenguaje. Y entonces ya casi no se parece por nombrar alguno, ni se parece a la Reina Valera, ni se parece a una Biblia internacional, porque ya está muy explicado, ¿verdad? Miren, estos textos dinámicos, sí bien se ha dicho, ¿verdad? Pudiera ser válido el recurso, que puede ser usado para enseñar a un niño la Biblia o a personas que no están alfabetizadas. Yo creo que en su momento quizá tienen una función, pero hay que manejarlos con cuidado. Y bueno, ahí tenemos el tercero, que es la traducción contextual, que es una traducción que toma en cuenta el contexto, tanto el inmediato como el cercano, como el contexto lejano. Y bueno, esta es la mejor disciplina de traducción y la tenemos reflejada en la Biblia textual. Para terminar este tiempo, yo les animo a que investiguen, a que estudien, a que se documenten y que no se queden con lo que les enseñaron, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender, hay mucho que descubrir. Aquí tenemos arriba la palabra en paleohebreo que significa alabanza o salmo y se dice tejilim. Y la tenemos abajo en griego que se pronuncia salmois. Entonces, con esta alabanza a nuestro Dios por este tiempo y esta oportunidad, yo doy gracias por que me permite estar aquí con ustedes compartiendo de una partecita, ¿verdad?, de lo que es la maravillosa historia del texto sagrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Gracias por tu exposición. Nos hacen una pregunta. Tenemos una pregunta de David Alcaíno, que pregunta: ¿puede suceder que la Biblia textual en el futuro vuelva a cambiar con nuevos descubrimientos? ¿Debemos asumir que la traducción de la BTX es definitiva? ¿Quieres que yo dé la respuesta, Elizabeth? Porque, bueno, yo lo que puedo decir es que es una versión perfectible. No se te escucha, Irma. Irma, no se te escucha. ¿Y ahora tampoco? ¿No se me escucha tampoco? Yo sí le puedo escuchar fuerte y claro. Sí, te estoy escuchando, Irma. Te estoy escuchando. Muchas gracias. Entonces quizás sea Elizabeth la que tenga algún problemita por ahí. Como estamos tan lejos, ¿verdad? Ella está en España, yo estoy en México. Eso debe ser el problema. Grita, Irma, que para que te escucha. Bueno, yo lo que puedo aportar es que sé que la BTX es una versión perfectible como la Sociedad Bíblica Iberoamericana lo ha expresado. Es lo que yo puedo decir. Quizá la hermana Liana Fushan quiera añadir algo más. Está bien lo que dices, querida hermana Irma, y felicitaciones por tu explicación y tu presentación, muy buena. Y agradece a nuestro hermano Arce por el material que te ha cedido para compartirlos esta mañana tarde con todos nosotros.
Y claro, si aparecen nuevos documentos, siempre estará sobre la mesa pues la reevaluación de estos en comparación de todos los que ya se tienen. Hay que hacer revisiones constantes porque son copias de copias, como bien lo explicaste. Entonces, nos queda es trabajo y trabajo y trabajo hasta que venga el Señor y Él establezca y diga, esta es mi palabra, así, así. Y amén. Hay otra pregunta. Adelante. Tenemos otra pregunta. Alfredo Salgado dice, en la BTX4 en Génesis podemos encontrar en varios pasajes fin de la primera tablilla y así sucesivamente. ¿Quiere decir esto que la BTX tomó los textos de las tablillas de Ebla para el Génesis? ¿Podría aclarar, por favor? No, bueno, hasta donde yo entiendo no tiene que ver con las tablillas de Ebla, pero eso lo puede explicar mejor mi hermana Liana. Hay un artículo que ha publicado la Sociedad Bíblica Iberoamericana que habla de quién escribió el Génesis. Entonces, esto fue un trabajo de edición de Moisés. Hay algunas hipótesis que hablan de, de una tradición oral y que él fue el autor de Génesis. Sin embargo, hay otra hipótesis en la que se plantea que Moisés ha hecho un trabajo de edición del Génesis. Entonces es muy factible que en los primeros años la escritura, todas esas primeros capítulos fueran registrados en tablillas, que estuvieran almacenados en la gran biblioteca que estaba en Egipto, y él como príncipe y estudioso de ese reino, pues con los privilegios que gozaba junto con el hijo de Faraón, pudiera haber tenido acceso y la educación pertinente para hacer todo ese trabajo. Entonces, esas son como las firmas de cada una de esas tablillas, de esas secciones que él pues hizo en su edición. Con mucho gusto compartiremos ese artículo con todos los presentes para que puedan tener mucha más información. Sí, para evitar confusiones, yo compartí las tablillas de Ebla por una referencia a lo que es la escritura y los formatos, ¿verdad? De cómo el hombre ha tenido acceso a esa escritura, de qué manera, ¿verdad? Pero no tiene que ver con... Y también, pues hay hipótesis, incluso hay unas hipótesis que dicen que no tiene que ver nada con Moisés, que no lo escribió, pero bueno, Bueno, pero también son hipótesis. Exactamente, son hipótesis, pero digo, aquí no hay nada que... Es que ahí se hacen varias evaluaciones, se hacen evaluaciones de la morfología del texto, de las palabras que se repiten, y entonces se ve una variabilidad entre las secciones que tiene Génesis. Por eso se piensa que no es que todo salió de la mano de Moisés, sino que él hace un trabajo editorial. Si se compara después el Génesis con los otros libros que sí fueron de la autoría de Moisés. ¿Sí? Vamos entonces a seguir. Dale. Bueno, quería comentarles que las preguntas que no alcancemos a responder inmediatamente después de la exposición, les vamos a dar respuesta a todos, por teléfono, por su mail, vamos a darles respuesta a todos. Me estaban preguntando, había un comentario de Gabriel Cubillán
que nos decía que si podíamos hacer alguna presentación de los expositores. Y yo decía, bueno, Irma tiene una historia muy interesante que contar, ¿verdad? De toda su experiencia con la sociedad bíblica, pero eso está reservado para mañana, cuando ella nos compartirá toda la aventura, todas sus experiencias que atravesó para llevar la BTX a México. De verdad que el Señor la utilizó muchísimo a ella, es algo que merece la pena escuchar y los invitamos para que mañana no se lo pierdan. Muy bien, pues muchas gracias, Irma. Tienes aquí en el chat, tú podrás leerlo.